Le damos los buenos días, la bienvenida a una mujer que siempre nos comparte esos pensamientos, esa invitación hacia la introspección. Sí. La psicóloga María Elena Azuad. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Y todos ustedes espero que igual de bien. Igual, estamos bien. Gracias por bueno. preguntar, Marilena. Y qué Gracias. bueno tenerte contigo una vez más. Y nos traes un tema súper interesante y además muy oportuno porque este tema sigue. COVID-19. Y en tu caso, vivencia de un trauma colectivo y su superación. Qué interesante. Sí, así es, así es. A veces uno cuando prepara estos temas para el radio dice, pero la gente debe estar saturada del COVID y saturada de las redes y saturada de información, ¿verdad? Pero aquí la solución que yo quiero reflexionar con ustedes es que un trauma colectivo necesita una curación colectiva. Y el problema es que no es tan fácil la curación colectiva y voy a hacer la reflexión de por qué. ¿Sí? En primer lugar, quisiera que nos demos cuenta de que los traumas colectivos han existido siempre. Las guerras, el genocidio, el holocausto, el racismo, la violencia, las guerras civiles, la peste, siempre han existido, ¿verdad? Claro. Pero ahora con el coronavirus, la humanidad se da cuenta que a todos nos puede tocar, porque cuando es una guerra, si pasa en Irán y en Irak o en Vietnam, bueno, uno está tranquilito en su casa, ¿sí? Si es una Chernobyl, uno está tranquilito en su casa. Pero con este tipo de pandemias, como la gripe española, por ejemplo, y ahora el COVID, todos los seres humanos tomamos conciencia, absolutamente todos, de que estamos contenidos en el mismo planeta y que toditos somos vulnerables. No importa si somos flacos, gordos, blancos, negros, chiquitos, altos, mujeres, hombres, o de cualquier nacionalidad posible. Entonces, la primera cosa que nos trae el COVID es darnos cuenta que todos, absolutamente todos, estamos dentro de la misma vasija. No hay uno que se escape, todos estamos en riesgo, ¿sí? Pero esto no lo veíamos de manera tan clara antes de la llegada del virus. Todas las otras cosas pasaban en otros países, pero ahora esto nos está pasando absolutamente a todos. Y quisiera que hagamos conciencia de que nacimos en una sociedad ya con traumas. Nacimos en una sociedad colectivamente traumatizada por todos estos eventos que les cuento. ¿Sí? Así que para nosotros es normal la pobreza, es normal la guerra, es normal los desastres, porque ocurren siempre y nacimos en ese proceso. Entonces, dicho esto, la primera reflexión es que estamos acostumbrados para sobrevivir a normalizar los traumas colectivos. ¿Sí? Y por eso quiero hacer una analogía entre los traumas individuales y los traumas colectivos. Okay. Y ver por qué es difícil dar respuesta como colectivo. Fíjense qué pasa con un trauma individual. Un trauma individual entra a la vida del ser humano una cantidad abrumadora de emociones que no puede resistir. Todos tenemos traumas en la vida, todos. ¿Sí? Más chiquitos, más grandes, y depende de muchísimas cosas. Pero una vez que llega un trauma, me abrumo emocionalmente y me fragmento. Para poder sobrevivir, me fragmento, friso y congelo las emociones del trauma y continúo mi camino. Pero esto hace que yo sea una persona escindida, fragmentada. ¿Ok? Y fíjense ustedes, todas las luchas que a nivel individual como seres humanos nos echamos con nosotros mismos. Y peleamos con nosotros mismos, es como que hay dos ahí adentro. Siempre estamos en una especie de batalla constante. Constante. Hago esto, ¿no? Porque el otro me dice, el diablito y el angelito, ¿no? Que a veces ponen en los muñequitos.
Estoy entonces total y absolutamente fragmentado. Y pongo mi energía en mantener eso frisado. Cierro la puerta. Pero como la energía que se lleva frisar eso es mucha, tengo poca energía para dar. ¿Sí? Poníanle el ejemplo de una nevera. Una nevera, lo que está haciendo ahora la nevera de su casa, ¿qué es? Está frizando, está enfriando. Pero para enfriar tiene que tener una conexión que ustedes tienen que pagar mensual. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con los seres humanos. Para mantener cerrada esa puerta del trauma, metemos mucha energía y muchas distracciones. Y estamos fragmentados. Llevemos esto al trauma colectivo. Lo colectivo somos todas las personas, ¿verdad? Cada una con nuestro trauma individual. Así que como colectivo enfrentamos en este caso el COVID-19 divididos, fragmentados. Y la fragmentación en lo colectivo se simboliza por puntos de vista totalmente contrarios y fuerzas que luchan por imponerse. Y es lo que hemos estado viendo, cómo las diferentes potencias han estado enfrentando el caso en algunos momentos de manera totalmente disímil una de la otra, inclusive. Y esto es tan colectivo que más temprano en la mañana compartíamos cómo la ONU está proponiendo una especie de renta básica temporal. Y está hablando de cómo hay unos 2.700 millones de personas en el mundo que viven en condiciones de pobreza en todo el mundo. Y ellos están hablando de que esto, aunque lo plantean como una medida viable y urgente, el PNUD habla de esa necesidad de proporcionar en medio de esta pandemia por lo menos un ingreso básico a esas más de 2.700 millones de personas. Por primera vez se está hablando del mundo como ese colectivo. Como ese colectivo, fíjense, esa medida que es una medida de proveer ingreso a los grupos más desfavorecidos, la podemos ver desde el trauma. ¿Por qué si yo me curo del trauma, por qué esto es en beneficio de la colectividad? Yo me curo, pero si Reinaldo y Cintia y Sobeida no, entonces ¿para qué? Exacto. ¿No? Sin embargo, fíjense, en el momento que yo, fíjense qué frase tan interesante, en el momento que yo siento que tú me sientes, hay una relación de capacidad de ponerse en el lugar del otro y empiezan a cambiar las cosas. Yo siento que tú me sientes. Eso es cuando una persona no está fragmentada. Pero generalmente lo que hacemos, yo siento, tú estás mal. Tú no tienes la razón. Es la misma lucha que establecemos interna, a nivel social. Es lo que se decía. Las personas tienen fuerzas, el colectivo, porque está dividido, está fragmentado, y abogan por una cosa, abogan por otra, y estamos todos sin saber muy bien por dónde nos tenemos que ir. Y así llegamos a las guerras, y así llegamos a los desastres naturales. Porque unos opinan una cosa y otros opinan otra. Imagínense ustedes que nosotros somos como una vivienda, una casa. Y en una de las habitaciones de la casa tenemos el trauma, bien cerrado, para que no le entre aire y para que no le entre nada y para que no salgan todas las emociones que hay ahí, ¿verdad? Pero para esto hay que poner mucha energía en mantener eso, porque puja por salir. Entonces, la casa muy bonita, todo, ventanas, etcétera, pero tengo esa energía puesta ahí. En lo colectivo, al estar fragmentado, lo colectivo también, hay toda una cosa cerrada que no se abre y hay personas que sin darse cuenta o sin darnos cuenta, fragmentadas, abogamos por
tome esto, no lo tome, haga esto, haga gárgaras, no haga gárgaras, eso es una trampa, la OMS dice, no dice, lávese las manos, en fin, use mascarilla, no use mascarilla, porque se convierte en una lucha por imponer, porque el ser humano fragmentado parte del supuesto de yo estoy bien, tú eres el que estás mal. Exacto. ¿Sí? Totalmente. Y entonces tengo que imponer mis ideas. Y ahí en esa misma línea, María Elena, algo que estamos viendo es Ujú. cómo estamos perdiendo de vista que somos el demás de los demás. Entonces, eso nos ha hecho en muchos casos actuar de manera imprudente en muchas situaciones. Hay personas que deben salir de su casa a trabajar. Eso es una necesidad real, puntual, eso está ahí. Pero hay otras personas que salen de la casa, comparten con otros porque tienen esa gran necesidad de socializar y no han entendido que en el socializar están las altas probabilidades de tú contaminar a otra persona o de que tú salgas contaminado. Claro. La dificultad, o sea, lo que desde mi punto de vista me lleva a tomar esas decisiones es mi propio trauma individual, que me mantiene fragmentado. Es decir, no, yo me voy a ir porque eso no es verdad, o yo tengo tal edad, a mí no me va a pasar nada, pero el trauma está bloqueando la capacidad que tenemos de darle al otro el beneficio. Es decir, si usted libera el trauma individual, libera su capacidad de dar al otro. Y por eso muchas veces no podemos dar porque estamos con toda la energía puesta en nosotros mismos. Si yo contagio a otro, problema del otro. Sí, sí. ¿Sí? Por eso decimos que para mejorar la sociedad hay que trabajar con el trauma individual que reverbera en el colectivo. ¿Y cómo desde lo individual identifico mi trauma, María Elena? Si yo me doy cuenta que soy incapaz de sentir que el otro me siente, ya yo estoy funcionando a nivel del trauma. El trauma está metido en el inconsciente por lo general, escondido en ese iceberg en la parte de abajo. ¿Sí? Y todo nuestro esfuerzo es que no salga. Pero hay angustia, hay miedo en esta situación de COVID, hay incertidumbre, hay malestar, hay violencia, hay enojo. Bueno, eso es muy fácil decir, no, pero es que el COVID me trae loco. Pero es que mi reacción frente al COVID tiene que ver con mi propio trauma. Si yo crecí en una familia donde me sentí inseguro, me voy a sentir mucho más inseguro frente al COVID. Claro. Porque lo que hace el trauma colectivo es que me despierta el trauma individual. Me lo mueve. Una especie de amplificador. Exactamente. Entonces, yo reacciono no al COVID, me es más fácil ponérselo al COVID. Estoy reaccionando frente a mis propias inseguridades. Alguien me decía, hay mucha depresión en este momento, hay mucha gente sola. Y entonces que se siente de X, Y o Z manera, que por cierto, les aviso que yo voy a empezar a trabajar con Zoom, charlas de 1 hora de diferentísimos temas, ¿verdad? Porque siento que la mejor forma de ayudar es aportar. Y aportar al que quiera, aportar las ideas que yo puedo compartir no son la verdad, son una visión de las cosas, ¿verdad? Puedes darle luces a mucha gente. Claro. Puedes dar luz y puedes, fíjense, y dar se convierte en la sanación. Sí, sí. El poder darle al otro es una forma de sanarse a uno mismo, ¿no? Entonces, este tema de la fragmentación del colectivo nos lleva a los problemas políticos, nos lleva, fíjense ustedes cómo todo se extrema. Todo va conectando, definitivamente. Todo va conectando. Y por eso pienso que la curación colectiva del trauma del COVID es difícil en este momento, pero tenemos que irla construyendo, porque es como que nacimos en una sociedad. Imagínense ustedes una piedra que rompe un vidrio. El vidrio está estrellado. Y entonces uno ve a través de ese vidrio estrellado. Ve la realidad deformada y cree que esa es la realidad. ¿Sí? Y nosotros hemos crecido
con los traumas colectivos, y hemos nacido en una sociedad con trauma colectivo y con generaciones atrás de traumas colectivos. Y hemos entendido que esa es la realidad. ¿Qué Creo que es esa es esto? una muy buena forma de tú plantear cómo nosotros estamos viendo esta Sí. realidad. María Elena, la gente que quiera darte seguimiento o seguir conectando contigo, ¿cómo lo hace? Sí, al WhatsApp 809-868-0886. Creo que es un momento importante de cambio, de reflexión y de trabajo interno para ver hacia qué sociedad vamos a dar vida. María Elena Azuad, muchísimas gracias. A ustedes. La vivencia de un trauma Y qué colectivo cierre. y cómo superarlo. Que tengas un Realmente. excelente viernes y un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igual. Bye bye.